Ok. Así la clase queda grabada y la puedo subir también a la plataforma, por cualquier cosa. Bien, vamos a arrancar. ¿Sí? Bueno, ahí deberían estar viendo la pizarra. Me dicen si no. ¿La pueden ver? Ok. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a trabajar esta vuelta? ¿Se acuerdan que venimos hablando de funciones? O sea, el tema en el que nosotros estábamos era funciones, ¿no? Y habíamos descrito un montón de propiedades de las funciones. Inclusive habíamos visto cómo trasladar las funciones, o sea, hacer las transformaciones. Eso es lo último que tenemos y es hasta donde entraba en el examen. Bien, hoy dentro del grupo de funciones, nosotros vamos a ver a dos, creo que no vamos a alcanzar a ver mucho más, pero dos funciones de las más específicas. Una es la función, lo que se llama función lineal. La función lineal. Vamos a explicar qué es, para qué se utiliza, bueno, cómo hacemos para encontrar esa función, las distintas formas. Está muy asociado al concepto, para los que tengan algún poquito de recuerdo, de ecuación de la recta. Está muy asociado a eso. Pero a nosotros nos interesa como función, vamos a describir como función. Y la segunda que vamos a ver, que no va a ser hoy, una vez que terminemos con función lineal, vamos a ver la función cuadrática. Entonces, esa sería la segunda función con la que vamos a trabajar. ¿Está? Hasta ahí más o menos. Esa es la idea. Bueno, hablemos un poquito de lo que es la función lineal. De esta función, de la función lineal. La función lineal, o sea, recordemos que las funciones lo que hacen es modelizarse, son modelos matemáticos para representar una situación determinada. Entonces, por ejemplo, a ustedes que están en el área contable, la oferta y la demanda. Las funciones de oferta y demanda son funciones lineales, o sea, su representación tiene su aplicación en la función lineal. ¿Qué características tiene una función lineal? Primero, está representada por una recta, ¿sí? Es decir, su gráfica es una recta. Y como tal, como recta, por eso está muy asociado al concepto de ecuación de la recta, y como recta tiene algunos elementos distintivos. Es decir, ¿cuáles son los elementos? Vamos a ver nosotros. ¿Cuáles son los elementos que definen a esa recta que da nombre a la función lineal? Bien, ¿y cuál es la forma general? Entonces, arrancamos por acá. Primero, ¿cuál es la forma de esa función? ¿Cuál es la forma general de la función lineal? Es decir, bueno, f de x, ¿sí?, igual a ver, m por x más b. Esa sería la forma general de la función lineal. Bien. Esto, lo que nosotros llamamos f de x, es nosotros decimos variable independiente. Perdón, dependiente. Dependiente. ¿Por qué? Porque de los dos conjuntos, ¿se acuerdan que veíamos el conjunto A y el conjunto B? F de X representa el conjunto B. Nosotros la solemos identificar con la letra I, a la variable independiente. Y la representamos gráficamente a la variable I en el eje vertical. O eje de ordenadas. También lo llamamos así. El eje Y es el eje de ordenadas. Y por otro lado tenemos X, que es la variable independiente. Son todos los elementos que correspondían al conjunto A, es decir, al conjunto de salida, al dominio.
¿sí? Y se representa en general por el eje X, acá no hay mucho cambio, o eje de abscisa. Entonces lo representamos. Es decir, en la representación tenemos un sistema de rectas perpendiculares, o sea, de ejes, el eje Y, que es el eje de ordenada, y el eje X, que es el eje de abscisa. Bien, ¿qué representa M y qué representa B? Entonces ahora veríamos qué representan los otros elementos. Entonces, el elemento M es lo que nosotros llamamos pendiente. ¿De qué nos habla? De la inclinación de esta función que nosotros estamos dibujando. Si usted recuerda, hagamos memoria hacia atrás, cuando vimos, ¿se acuerdan? Transformación de funciones. Una de las transformaciones era multiplicar a la función por un valor. Lo escribo acá arriba como para que se entiendan. Una de las transformaciones que vimos fue multiplicar a la función por un valor. Se llama la f'. Por un valor. Bueno, este valor que está acá es el que nos daba la rapidez con la que la función cambia. Bueno, en este caso se llama pendiente. Y el otro elemento que aparece acá es B, que es lo que nosotros llamamos ordenada al origen. Ordenada al origen. Ahí tenemos. Entonces, la variable dependiente, que es la variable Y, que se representa en el eje vertical. La variable X, que es la variable independiente, que se representa en el eje horizontal. Y después tenemos los elementos propios de la función lineal, que son su pendiente y su ordenada al origen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? No, profe. Ok. Yo pues me cortan, me frenan, cualquier cosa. Ahí va. Bien. Vamos a hacer un ejemplo para ir identificando los elementos. Supongamos que tenemos una función acá. Una función lineal f de x igual a. Recuerden que esto es lo mismo que escribir y. Y igual a f de x igual, supongamos, a 1/2 de x menos 3. Esa sería nuestra función lineal. Y es la variable dependiente, x la independiente, y ahora vamos a determinar. Bien, ¿quién es m? ¿Sí? ¿Quién es la ordenada? Y quién es la pendiente, y quién es la ordenada al origen. Entonces, la pendiente sería el valor que acompaña, ¿sí?, a la variable. Es decir, tendríamos 1/2. Y menos 3 es el término independiente, el que no depende de x. Esa sería la ordenada al origen. Ahí tenemos los elementos. Entonces, lo que tenemos que poder identificar bien son los elementos. ¿Qué pasa cuando la función lineal viene escrita de otra manera? Es decir, no viene ordenada, sino toda mezclada. Esta sería la forma ordenada, o polinómica, le decimos nosotros, de la función. ¿Qué pasa cuando no viene ordenada? Supongamos, tengo 2x más 4y igual a 6. Entonces fíjense, lo que yo sé que esta es una función lineal porque la x, que es la variable independiente, está elevada a la 1, es decir, no está al cuadrado, no está al cubo, no está a la cuarta, entonces sabemos que es una función lineal. Ahora, ¿cómo reconozco entre todas estas cosas quién es la pendiente y quién es la ordenada al origen? Entonces necesito poder transformar esto en la forma mx más b. Entonces voy a tener que empezar a despejar. Voy a dejar el término que tiene y voy a mover el término 2x hacia el otro lado. Me va a quedar, para escribirlo en forma ordenada, menos 2x más 6. Y ahora el 4, ¿sí?, es el que se va a mover dividiendo
a toda la expresión. Cuando dividimos a toda la expresión, acá aplicamos la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir? Que dividimos cada uno de estos términos por la componente del denominador. Entonces nos queda menos 2x sobre 4 más 6 sobre 4. Y esto es lo mismo que escribir menos 1/2 por x, ¿por qué? Porque 2 dividido 4, esto es 1, esto es 2, más 6 dividido 4, que es 3/2. Entonces fíjense, ya nos quedó de la forma esta que tenemos acá. Donde, veamos, donde menos 1/2 es la pendiente, y donde más 3/2 es la ordenada al origen. Y ahí recién podemos identificar los elementos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Que puede venir ordenada, es decir, en su forma estructurada, polinómica, o toda mezclada, para lo cual hay que empezar a despejar los términos y encontrar la forma definitiva. ¿Sí? Que sería la forma polinómica para identificar bien quién es la ordenada al origen y quién es la pendiente. ¿Sí? Ahí vamos. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces ahora, ya sabemos de su forma, siempre me olvido volver atrás, acá, ya sabemos de su forma, siempre la refrescamos por las dudas. La pregunta es, ¿cómo graficamos? Es decir, ¿cómo se hace la gráfica de esa función? ¿De qué formas yo puedo resolver la gráfica? Bien. Resolver la gráfica tiene dos formas de hacerse. Vamos a explicar los dos métodos para que... Primer método, porque todos sirven, así que después cada uno elegirá qué método le gusta más. Bueno, el primer método es hallando dos cosas que nosotros ya conocemos. La ordenada al origen, la ordenada al origen y la raíz. Bien, cuando hablamos de hallar la ordenada al origen, son todos los valores de i, vamos a ver, valores de i cuando x vale 0. Y la raíz son los valores de x cuando y vale 0. ¿Sí? Estos términos nosotros ya los habíamos utilizado cuando vimos el análisis de funciones. Dijimos la ordenada al origen es donde la función corta el eje y. Valores de y cuando x vale 0. Sería intersección con el eje y. Y la raíz, eran los puntos donde la función cortaba el eje x, es decir, es la intersección con el eje x. Valores de x cuando y vale 0. Bien. Cuando encontramos los dos valores, lo explico gráficamente porque hacemos un ejemplo. Acá tenemos el sistema XY. Bien. Cuando hallamos esos valores, un valor va a representar el punto de intersección en el eje Y, es la ordenada al origen. ¿Qué sería de lo que nosotros venimos trabajando? Sería el valor de B. Esto es el valor de B, este término. ¿Sí? Entonces acá tendríamos ese valor. En la ordenada al origen, el valor de B. Y la raíz es algo que nosotros en realidad no lo tenemos representado en la función, o sea, si miramos la función no está representado ahí, tendríamos un valor sobre el eje X, supongamos, llamemos acá la raíz X1. Esa sería la raíz. Bien, una vez que obtuve esos dos valores, la gráfica se resuelve uniendo esos dos puntos.
Fácil. Bien, entonces la recta, la gráfica de la función que yo estoy analizando, se obtiene a partir de unir esos dos puntos. El punto de la ordenada al origen que encontré y el punto de la raíz. Y ahí tendría la gráfica. Profe, Sí. no entiendo cómo encontró la raíz de X1. O sea, Haciendo, sé que es un ejemplo, pero no entiendo cómo se saca la raíz. bien, es haciendo I igual a 0. Ahora vemos un ejemplo a ver si se entiende. Esta sería la Vale. forma teórica. Ahora vamos a un ejemplo. Así, porque sí, acá es como mucha letra, no dice demasiado. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, no quiero borrarlo para que lo podamos ver. Pongo acá abajo el ejemplo. Sí se ve. Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer negro. Ejemplo. Supongamos que la función es igual a menos 2/3 de x más ¿qué ponemos? 1. Tenemos esa función. Más 1 es la ordenada al origen y menos 2/3 es la pendiente. ¿Sí? Hasta ahí estamos. La ordenada al origen es 1 y m, que es la pendiente, es menos 2/3. Eso para ir identificando lo que ya fuimos viendo. Bien, ¿cómo hallo la ordenada? Fíjense que yo acabo de decir, la ordenada al origen es 1, dije recién. Y acá dije, uno de los elementos que voy a encontrar es la ordenada al origen. Bien, que son los valores de y cuando x vale 0. Es decir, si x vale 0, acá, ¿sí? Vamos con la ordenada. Si x vale 0, para la ordenada, tengo y igual a menos 2/3 por 0 más 1. ¿Cuánto vale esto? 0. ¿Cuánto me da el resultado? 1. Es decir, que la ordenada al origen, esta lectura que veo acá, es la intersección con el eje y, el punto 1. Y cuando quiero la raíz, dijimos que la raíz hay que hacer 0i. Entonces voy a hacer 0 igual, porque lo que tiene que hacerse 0 es i, menos 2/3 de x más 1, y de acá voy a despejar x. Bien, primero va a pasar el menos 1, después va a pasar el 3 multiplicando, ¿sí? Acá esto cuánto me da, menos 3, y después va a pasar el menos 2 dividiendo, sigo acá, menos 3 dividido menos 2 es igual a x, o sea, x es igual a 3 medios, menos por menos, más. Entonces la raíz es 3 medios. Voy a dibujar acá arriba, si se puede. Estoy haciendo el dibujo, así tenemos los datos a la vista. Ahora me va a borrar todo. No, espérenme. Vamos a usar otro método. Si no me borra todo. Bien. Entonces vamos a dibujar. Recuerden siempre tener una recta, una regla. Bien. Acá tenemos el eje Y. Acá tenemos el eje X. Y usted va a tener una regla con la escala adecuada. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo mismo que para abajo. La misma escala. Bien, vamos ahora a ubicar los puntos que encontramos. La ordenada al origen. Dijimos que la ordenada es un punto sobre el eje Y, que en este caso vale 1. Entonces el puntito que va a estar está acá, en 1. Ahí tengo la ordenada al origen. Y la raíz
es un punto sobre el eje X, en este caso vale 3 medios, o sea, 1,5. Ahí tengo la raíz, que es 3 medios. La recta, o sea, la función que yo quiero dibujar, que es esta, tengo acá, se obtiene a partir de unir estos dos puntos. Entonces ahora voy a dibujar, voy a unir esos dos puntos, y ahí voy a tener dibujada la recta que pasa, que tiene ordenada al origen 1 y raíz en 3 medios. Esta sería la gráfica de y igual a menos 2/3 de x más 1. De esa forma obtengo los dos elementos. Les aviso, si se corta, nos volvemos a reconectar, ¿sí? Aviso cualquier cosa porque creo que los Zoom duran 40 minutos. Así que, por las dudas. ¿Se entendió más o menos cómo hicimos el cálculo acá? ¿O hacemos otro? Sí, yo ahora entendí. Ok. Igual me espera que copie antes de que borre. Como quieras. Si no, yo el video lo voy a subir, así que no se preocupen. Bueno, listo. Sí, lo voy a Entonces, siga subir. nomás. Tengo que ver la forma de, todavía eso no lo sé, de poder subir la página y guardar más cosas. Me está costando algunas cuestiones. Pero estoy mejor que la vez pasada, Voy mejor que la vez pasada. Bueno, vamos a ver el segundo método. Bien, el segundo método. Ese es el primero. Vamos a ver el segundo ahora qué es. Bueno, el segundo método, en realidad, lo que hace es una gráfica de la función por traslación o transformación de un punto. Entonces, si yo tengo la pendiente, mx más b. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar directamente el sistema de ejes. Ahí está. Bien, este es el eje X, este es el eje. Bien. Y lo que va a hacer es, lo primero que va a hacer, lo primero es ubicarse en la ordenada al origen. Entonces, la ordenada al origen es B, ¿sí? ¿Recuerdan? Es un punto sobre el eje Y. Bueno, supongamos que B está acá. Ahí está B. Lo segundo que va a hacer es va a tomar la pendiente, toma M, y M, si bien a veces es un número entero, puede ser una fracción, puede ser positiva, puede ser negativa, lo que va a hacer es pensarla siempre como una fracción, sin importar si es un entero. Ahora después vamos a hacer un ejemplo. Va a tomar la pendiente, la va a pensar como si fuera una fracción, y se va a mover el denominador tantas unidades a la derecha. Desde B, o sea, desde donde estoy parado, desde acá, se va a mover, supongamos, una unidad, 2 unidades, o sea, 1 unidad, 2 unidades, lo que tenga acá como escala también. Supongamos, ¿no? Unidades a la derecha, siempre a la derecha. Y se va a parar de vuelta acá. Y después va a venir y va a mirar el numerador y se va a mover tantas unidades hacia arriba, si m es mayor que 0, o hacia abajo, si m es menor que 0. Entonces, supongamos para nuestro caso que es mayor que 0. Se va a mover
tantas unidades para arriba, 1, supongamos 2, 3, en este caso, 3 unidades hacia arriba y se va a volver a parar ahí. Y después va a tomar el primer punto, el último punto, o sea, va a formar un triángulo, fíjense. Va a tomar los 2 puntos y va a trazar por ahí va a tomar los 2 puntos y los va a unir. El primer punto donde se posicionó, que es B, y el último punto después de hacer todo el movimiento. Lo que armó acá, si uno mira, es un triángulo. ¿Mm? ¿Qué es la inclinación? Que está asociado con este valor, con el de la pendiente. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Pero bueno, esa sería la forma de resolver el segundo método. Es un tema gráfico, no hay cálculos, a eso voy. No tenemos ningún cálculo para hacer, sino que es una forma gráfica. Es decir, podríamos decir que este es un método gráfico, y el otro es un método analítico. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Supongamos, voy a borrar en realidad la gráfica, como para poder hacerla bien y hacerla ya para el dibujo que queremos. Supongamos. No. Se está acabando sin tiempo. Me quedan 10 minutos. Bien. Vamos a ver. Y se nos borré acá. Estamos. Entonces acá tenemos la escala. 1, 2, 3, 4. Para el otro lado lo mismo. Bien. Aquí tenemos la escala, el eje X, el eje Y. Bien. Y teníamos, si no me equivoco, la función anterior era 3 medios de X más 1, ¿sí? Esa es la que teníamos antes. Entonces nos vamos a posicionar en la ordenada, que es 1. Acá tenemos la ordenada al origen, ¿recuerdan? Entonces, en 1 de Y nos vamos a parar acá. 1. Vamos a tomar la pendiente. Ahora, esta es la pendiente. Pensada, ¿ven? En este caso es una fracción. Entonces, el denominador es un 2. Entonces nos vamos a mover 2 unidades a la derecha, desde este punto. Una hasta acá, tiki tiki, otra más hasta este. Ahí hay 2 unidades. Y después, desde acá, desde el último punto, ese, vamos a tomar el numerador, y en este caso es positiva la fracción, entonces esto nos vamos a mover hacia arriba. 3 unidades. Entonces tenemos 1 hasta ahí, 2 hasta acá, 3 hasta el tercer elemento. O sea, acá tenemos 1, 2, 3 unidades. Este es el último punto. Le vamos a tocar. Y ahora vamos a unir estos 2 puntos. ¿Mm? ¿Eh? Y me queda la misma recta que me tendría que haber quedado para el otro ejercicio. Esa sería la idea. No me acuerdo si era esta la recta que usé, pero bueno. No, era menos 2/3, profe, pero bueno. Era negativa. Bueno, ahora la dibujamos. Hacemos la otra también. Ya que estamos, hacemos la otra. Era menos 2/3. Porque si no, no nos dan de todas Está formas. bien. Esta es Y, 3 medios, X más 1. Y la otra era la que teníamos. Menos 2/3 ¿Sí? de X
Más 1. Ah, ok. Bueno, ahí está, ahí tenemos otro. Bien, entonces fíjense, nos posicionamos en el mismo punto, ¿sí? Que tenemos acá. Pero ahora nos corremos 3 a la derecha, o sea, 1, 2, 1 más, 3 a la derecha, y bajamos, porque es negativa, y que acá hay un menos, bajamos 2 unidades. 1, 2 unidades. Una hasta acá, una más. Y ahí tenemos el último punto. Ahora lo que vamos a unir son estos dos. Chin, chin, ahí tenemos. Ahí. Ahí está. Y esta es la recta igual a menos 2/3 de x más 1. Es un tema gráfico. Es decir, me posiciono en un lugar y a partir de ahí me muevo. ¿Qué pasa si la pendiente es un número entero? Supongamos que la pendiente vale, que la pendiente de la gráfica es 2. ¿Sí? Sí, bueno, pero eso no es una fracción. Bueno, por eso digo, hay que pensarla como una fracción. Entonces, este es el numerador, y el denominador, ¿cuánto vale el denominador de esa fracción? Para que exista este 2, acá abajo tiene que haber un 1. ¿Sí? No es que vale 0, vale 1 lo que está abajo. Lo que pasa es que para 2 dividido 1 es 2, es un entero. Pero si uno lo imagina cómo se formó ese número, se formó a partir de una fracción donde el numerador es 2 y el denominador es 1. Entonces esta se mueve un lugar a la derecha. Y las que no tienen denominador se mueven a la derecha un lugar siempre. Porque el denominador se considera que es un 1. Eso para que lo tengan presente. ¿Sí? Bueno, y ahí tendríamos las dos formas de dibujarla, a la función. Esa sería, ahí hay que empezar a practicar, así que vamos a tener que poner a trabajar después la próxima, o sea, que teniendo esto, trabajar con la ejercitación, para que ustedes puedan practicarla cómo graficar. ¿Sí? Esa sería, así como vamos a ir moviéndonos. Acá no veo cómo grafican, así que tenemos que hacerlo en clase, eso, tenemos que practicarlo presencial. ¿Sí? Para que no se queden con las dudas. Bueno. La idea, o sea, ahí ya tenemos entonces la forma, los elementos, los métodos para graficarla, ¿sí? A la función lineal. Bien. ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué nos faltaría? Si, bueno, ya tenemos casi todo. Bueno, ¿qué nos queda? Lo que se llama reconstrucción de la función. Si yo tengo, por un lado tengo la función, ¿y qué hago? Encuentro su ordenada, su raíz, ¿y qué hago? Gráfico. ¿Mm? Esa sería la forma. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Conozco la ordenada y la raíz, o conozco el gráfico, ¿sí? Y obtengo la forma de la función, es decir, el mx más b. Obtengo la forma de la función. Al revés, el camino inverso, lo que se llama la reconstrucción. ¿Cómo reconstruyo o construyo la función a partir de saber los datos de la función, es decir, elementos de la función, como serían o su gráfica, o su ordenada y su raíz como elementos, como datos. Esa sería la forma. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Yo no. No, ok. Bueno, esto está casi al borde de cortar. Lo que yo les ofrezco es, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para que sea más sencillo. Así nos quedamos. Yo paro la grabación y nos desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Bueno. Ok, así voy a